Hola amigos, bienvenidos a este episodio. Tenemos aquí a Roberto Guzmán. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, Mau? Muy bien, Qué muchas bueno. gracias. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por aceptarla, bro. Y la verdad es que pues yo te admiro muchísimo desde que te conocí prácticamente. Tienes una historia que quisiera que nos contaras un poco porque sé que eras crossfitero antes y luego te hiciste más yogi. O sea, ahorita que nos vayas contando un poco de tu historia. Y también este libro que pues a mí me cambió muchísimo la vida, se llama El florecimiento del ser, que la verdad es un libro que les recomiendo mucho. Y cuando yo lo leí me acuerdo que me voló la cabeza, o sea, porque aparte yo en esos tiempos estudiaba nutrición y cuando tú empiezas a hablar en las primeras páginas como la alimentación, dije, no manches, porque esto no te lo explican en nutrición, ¿no? O sea, como que tú hablabas desde la nutrición pues como de la alimentación como más energética, lo que le produce a tu mente, a todo tu ser, y no tanto como en la carrera me lo enseñaban como de calorías, gramos, carbohidratos, grasas, proteína, y no de como tú lo expresabas. Entonces, desde las primeras páginas, y eso que yo en esos tiempos no me gustaba leer, o sea, yo ahorita la verdad es que me gusta mucho leer, pero fue un libro que captó mucho mi atención y yo creo que fue hasta de los primeros libros que yo leí, porque te digo que no me gustaba leer, y donde explicas pues más a fondo lo que es el yoga, como más allá de las posturas. Todo eso la verdad es que me cambió muchísimo el chip y todavía lo leo bastante. Así que pues quisiera que profundizara un poquito en eso ahorita, que tú nos expliques para ti qué es el yoga. Para mí, yoga es un estado de ser en el que te encuentras en armonía con la vida, con la existencia. Normalmente nos encontramos en desarmonía porque interfiere mucho nuestro ego o nuestra identidad. Entonces, digamos que es como que la identidad o el ego, podríamos decir, es como un sonido que se mete en una señal. Podríamos decir que la vida misma o la conciencia está generando una música sinfónica hermosísima y placentera, y de repente el ego llega y mete un ruido blanco que distorsiona esa armonía. Entonces, para mí, yoga es aprender a reconocer que tú, como persona, puedes llegar a distorsionar y a crear el conflicto en el que echas a perder o creas una desarmonía en la vida. Entonces, para mí, yoga es eso, yoga es aprender a estar en armonía con todas las leyes cósmicas universales que ya existen y aprender a vivir en ella. ¿Me explico? Entonces, es como, en otras palabras, podría decirse que es generar la capacidad de poder fluir con la vida y con lo que es, simplemente ser y no nadar contra corriente, que al final de cuentas es muy cansado y terminas por ahogarte, ¿no? Entonces, creo que todos en algún punto de la vida llegamos a ese grado en el que nos podemos llegar a cansar de nadar siempre en contracorriente, querer hacer nuestra voluntad, y yo creo que yoga es reconocer que el único impedimento para lograr esa dicha eres tú mismo. Entonces, para mí, yoga es rendición y es vivir en plenitud y en armonía. Oye, ¿y crees que alguien puede hacer yoga sin practicar posturas? Sí, totalmente. En realidad, hay muchos tipos de yoga o muchas ramas del yoga. Si vamos a todo lo que es la literatura hinduista o yógica, podemos ver que hay muchos caminos, ¿no? Tenemos un camino para cada una de las puertas que tiene nuestro ser, ¿no? Nosotros podemos contactar con lo divino a través, por ejemplo, de la mente,
Podemos hacerlo a través de nuestro corazón, podemos hacerlo a través del cuerpo, podemos hacerlo también a través de la energía, que son las 4 manifestaciones en las que la vida que habita en ti como ser humano hace contacto con lo divino. Okay. Entonces, cada una de esas puntos que mencioné, que son la mente, el corazón, el cuerpo y la energía, son entradas hacia lo divino, hacia aquello que está más allá de lo que vemos. Y entonces, nosotros como seres humanos tenemos una personalidad que vamos reforzando día tras día, pero también que nos acompaña ya vida tras vida. Entonces, dependiendo de esa personalidad que tiene que ver con tu esencia material, que para los que conocen de Ayurveda se les conoce tu prakriti o tu naturaleza, pues esa naturaleza va a determinar hacia cuál de estas ventanas o hacia cuál de estas puertas tú vas a tener un acceso más fácil hacia lo que es Dios o lo divino. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, en tu caso o en mi caso, que también, bueno, nosotros nos conocemos, como mencionaste, ya desde hace tiempo, y yo también siempre he admirado, por ejemplo, tu capacidad de control físico, que es lo que más trabajado tienes. Entonces, en tu caso, podríamos decir probablemente que en otras vidas has trabajado la parte física o es el área hacia la que más tu naturaleza te lleva. Entonces, claro, no significa que no puedas contactar o alcanzar un estado de yoga a través de lo devocional, que sería el corazón, o no significa que no puedas alcanzar un estado de yoga a través de la mente, que sería como un jnana yoga, o que no puedas alcanzar un estado de conciencia desarrollado, elevado, a través de tu manejo de tu propia energía vital. Puedes hacerlo a través de cualquiera. Sin embargo, la vida ya te dio unas cualidades que has trabajado y en esencia tú tienes un don que digamos que si usaras la devoción, te va a ayudar. Sin embargo, la capacidad que tú has desarrollado para tu cuerpo no lo tiene cualquiera. O sea, es en lo que tú sobresales y entonces es la ventana o el camino que tú podrías alcanzar para llegar mucho más fácil a ese estado de yoga. Entonces, caminos para el yoga, existen las posturas, existe la devoción, existe el conocimiento o el autoconocimiento, el jnana yoga, y existe el kriya yoga, que es el uso de manera consciente de tus energías vitales. Va a depender, puede ser que combines. Yo en lo particular, y es lo que abro en el libro, no creo que debamos de dejar desatendido los otros caminos, ¿no? Claro. Por ejemplo, personalmente, al igual que tú, yo también soy más hatha yogi, es decir, mi cuerpo es mi vehículo con el que yo conecto con algo más, es el cuerpo. Sin embargo, dentro de mi práctica física es algo devocional, es una ofrenda. Entonces ahí es donde entra la devoción. Y también mi práctica física, y es lo que igual lo podemos hablar más tarde, he aprendido a de manera consciente mover la energía como la quiero, hacia dónde la quiero dirigir y cuál es el objetivo de esa energía para desarrollar estos centros energéticos que son importantes desarrollar, porque si no solamente se quedan en estiramientos. Y también existe la parte del jnana yoga, que es el conocimiento de esto que te estoy hablando. Entonces, la práctica, aunque sea una práctica física, a ojos externos podría parecer que simplemente estás estirando, pero si incluyes todos estos otros 3 aspectos que son la mente, el corazón y tu energía en la práctica de tu cuerpo, en la práctica corporal, entonces deja de ser estiramientos y se convierte ahora sí ya en un vehículo ideal para la transformación. Claro. ¿Sí? Entonces, puede ser que yoga sea solamente estiramiento si no conoces esos aspectos. Se puede quedar corto
sí tiene sus beneficios, a lo mejor beneficios de relajación, te sientes bien, descansas a nivel mental y puedes limpiar emociones que se van acomodando y se van acumulando en el cuerpo, pero podría llegar mucho más allá si utilizas todas las herramientas que están disponibles. Claro. Sí, ¿no? Qué interesante. La verdad es que, pues sí, yo a través del cuerpo, porque en tu libro mencionas que hay como varios caminos, ¿no? Como lo decías ahorita, pues para poder llegar a esa conciencia o a esa iluminación, por así decirlo. Pero yo personalmente, o sea, a través del cuerpo fue que conecté muchísimo con esa parte como más sagrada de mí y que yo sí veo, o sea, la práctica a mí, pues cuando yo hago yoga solo, sin dar clase, de verdad me conecto muchísimo, o sea, ahí es donde he creado las mejores ideas, o sea, he creado literal, o sea, me vuelvo como en un creador. Sí. Y por eso es que yo me encanta dar clase porque ahí es como que comparto lo que yo vivo cuando lo hago solo, pero en mis prácticas físicas, o sea, yo me he reconectado muchísimo con mi ser y he entendido mucho de mí, ¿no? O sea, he sanado muchas cosas, he creado ideas, he tomado las decisiones pues más drásticas, más difíciles de mi vida, las he encontrado la respuesta y lo que tengo que hacer en la práctica de yoga. Y aparte, pues también no en una práctica, o sea, también aquí es diferente, ¿no? Porque ha sido para mí en el yoga restaurativo, ¿sabes? O sea, a mí el yoga que a mí me gusta practicar es como el restaurativo. Porque en la calistenia genero mucha tensión muscular, mucha fuerza y lo que a mí me gusta en yoga es, en la parte como física, es el uso de los props y de esa relajación como del sistema nervioso y del cuerpo que me hace entrar en esos estados como de creación y de introspección que pues a mí personalmente, porque también es como todos los estilos de yoga que existen, a mí a través del yoga restaurativo y terapéutico es donde he podido, en esos momentos de paz y de estar súper tranquilo, pues he tomado decisiones de, ¿sabes qué? Me tengo que alejar de estas personas, tengo que terminar esta relación, tengo que emprender este nuevo proyecto y es en esos momentos donde yo me he encontrado, ¿no? Pero también, pues hay gente que lo puede, y que lo dices tú en tu libro, o sea, creo que tú dices que creo, si no me equivoco, que el primer paso, digo, obviamente hay gente que a través de la meditación y de terapias más energéticas pueden lograr eso que yo te estoy comentando, pero para la mayoría creo yo, y yo también coincido con lo mismo, es que empezar por el cuerpo es como el primer paso, ¿no? O sea, donde como que preparas, tú preparas la tierra para que se planten como esas semillas, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, es importante eso. Y tú, por ejemplo, ¿qué opinas o cómo se lo puedes transmitir esto a un alumno que es su primera clase? ¿Qué recomiendas ahí como para los que nos están escuchando? O sea, ¿cómo adentrarte en este mundo del yoga y no verlo nada más como esas posturas físicas? Pues entender que yoga no es únicamente, incluso, bueno, Hatha Yoga o cualquier otro camino del yoga que elijas, siempre, por ejemplo, lo que hagas en tu tapete no se acaba en el momento en el que sales del tapete, ¿no? Porque puede ser de que en tu tapete te vuelvas vulnerable y conectes con algo más elevado, pero sales del tapete y empiezas a estresarte, todo, a mentar madres. O te vas y no estoy diciendo que esté mal, pero por ejemplo sales y de repente te pones una borrachera en la noche, ¿no? Ese día. O comes muy mal. No estoy juzgando el acto como tal, no es que sea algo puritano. En realidad, todo este tipo de cosas, por ejemplo, desde la alimentación, tratar de tener una alimentación lo más natural posible. A lo natural me refiero a
alimentarte de frutas, verduras, nueces, semillas, si quiere carnes está bien, no pasa nada. Pero evitar los alimentos procesados, evitar El azúcar, en exceso, las refinado. harinas, los alcoholes. Hay mucho en estos alimentos antinaturales que lo que generan es, a nivel físico, una inflamación, pero a nivel también energético también hay bloqueos. Entonces, si el cuerpo a nivel físico sufre un daño, también lo está sufriendo a nivel energético. Claro. Y entonces, ya desde ahí, si tu cuerpo no está al 100, por así decirlo, no vas a llegar lejos. ¿Sí? Claro. O sea, el cuerpo podría darte una conexión con lo divino, podría ser muy clara, ¿no? Es como si le quitas todos estos accesorios que únicamente lo que están haciendo es darte un mayor peso, por ejemplo, como el alcohol o drogas sintéticas, porque hay drogas medicinales que te pueden ayudar a conectar, pero me refiero más a las drogas sintéticas, el alcohol, el cigarro, alimentos procesados. Todo esto lo que hacen es ir intoxicando, creando inflamación, y de hecho en esa inflamación tú te vas a dar cuenta. Por ejemplo, para los que nos escuchan y son yogis de hatha yogis, puedes darte cuenta de que en el momento en el que dejas de comer estos alimentos, tu cuerpo puedes entrar a asanas, a posturas, de una manera mucho más fácil. Tu cuerpo no le cuesta trabajo entrar a posturas que antes no podías hacer, y de repente cambias tu alimentación y tu mente es mucho más aguda. Tienes una agudeza mental, emocionalmente también eres más sensible, corporalmente eres mucho más suave. Entonces, Claro. es como un instrumento. Entonces hay que entender que si tú buscas a través del Hatha Yoga, yo no voy a hablar de otros tipos de yoga, pero específicamente ahorita del yoga corporal, si lo que quieres es realmente llegar a un nivel avanzado, tienes que empezar a ver tu cuerpo como un instrumento, casi como un motor, por ejemplo, en el que si quieres que tu auto sea capaz de recorrer una distancia larga, yo le hago antes de un viaje, le hago el servicio, checo que todo esté bien, que tenga la gasolina necesaria y la gasolina de calidad, el aceite de calidad. Entonces, es exactamente lo mismo. Si yo quiero que mi vehículo, este vehículo, y de por sí ya, hay que entender que también cuando sometes al cuerpo a una práctica de Hatha Yoga avanzada, me refiero a no solamente físico, sino también ya incluyes el uso, como te dije, de la energía. Entonces, si se vuelve una práctica energética, no nada más un Hatha Yoga, sino un Kriya Hatha Yoga, el desgaste corporal es todavía muchísimo mayor, porque la cantidad de energía que va a empezar a fluir por todo tu sistema, si no está con el sistema adecuado, entonces empieza a ser contraproducente. Puedes incluso llegar a enfermar. Okay. Entonces, todo esto, te lo digo, lo he aprendido a la mala. O sea, me ha tocado estudiar muchísimo, me ha pasado durante todos estos años de experiencia, porque esto nadie te lo enseña. Claro. O sea, lo tienes que aprender ahora sí que con la experiencia propia, y entender y estudiar mucho para poder saber qué es lo que está ocurriendo contigo y por qué reacciona mi cuerpo así, por qué me siento así. Entonces, yo el consejo que le daría a las personas es que se lo tomen en serio. Realmente es un camino de disciplina. Pero si tienes la disciplina, haces las cosas de la manera correcta, los resultados son 100% seguros. Súper. Oye, ¿y qué tipos de yoga conoces tú? Pues yo, mira, creo que las categorías del yoga
que yo creo que son la base, son estas que te mencioné, que al final y de ahí hay en ramificaciones que salen de cada uno de estos yogas, ¿no? Claro. Por ejemplo, está el Hatha Yoga, y del Hatha Yoga vienen muchas ramificaciones, ¿no? Que viene el Ashtanga Vinyasa Yoga, tienes el Shivananda, y etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos, Yin Yoga, hay muchísimos tipos de yoga que vienen, que son las ramificaciones del yoga corporal. Claro. Tienes del Bhakti Yoga, bueno, tienes, yo considero un tipo de yoga también el uso, el kirtan, que es el canto. Para mí personalmente es también muy sanador y te ayuda a conectar y a depurar todas esas emociones. Son como mantras y... Cantar mantras. El Om o mantras pues en general. Sí, es cantar el canto de mantras de forma devocional hacia una deidad. Es muy depurador y yo lo recomiendo mucho cuando tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo. El kirtan. Es las vibraciones, ¿no? Que genera. Sí. Yo a veces, la verdad es que eso lo hago más personal, de que pongo mantras aquí solo y me pongo a cantarlos, pero así literal a todo, y empiezo a sentir una vibración cómo me siento después de haberlo hecho. Como que solo te lo produce hacer eso, ¿no? Sí, o sea. Exactamente. Entonces tienes el mantra yoga también. Tienes mantra yoga, ahorita que lo mencionas. Tienes el jnana yoga, que es el yoga pues, de la mente, que sería el estudio no solamente de textos espirituales, sino también el estudio de tu propio ser y de tu propia persona, y estar todo el tiempo observándote a nivel conciencia y entender por qué pienso esto, por qué siento esto, por qué soy así, por qué esto. Entonces Ahí tú en esa parte has superado creencias, patrones o sí, algo totalmente, así. O sea, algo que digas, esto gracias a esa introspección, yo personalmente dejé las drogas, ¿sabes? Porque dije, o sea, como que yo sentí, si tanto yoga, que para mí yoga engloba todo esto, y que por eso es que estoy haciendo estas pláticas, porque también para mí es como si, literal, es como quiero saber más del yoga, ¿no? O sea, a través de todas estas pláticas que voy a ir teniendo con diferentes personas, poder entender más lo que es, pero pues a través de mi práctica yo llegué a un punto donde dije, a ver, ¿por qué estoy drogándome? ¿Sabes? O sea, ¿por qué fumo marihuana? Porque yo dejé la marihuana hace un año, un poquito más, pero llevaba 15 años fumándola, y de hecho fumaba y hacía yoga y según yo me conectaba hasta más y así, y seguía tomando alcohol ocasionalmente, socialmente, pero llegué a un punto donde dije, o sea, si tanto yoga hago, que para mí es ese estado del ser, esa conciencia, esa introspección de conocerte y todo, como que de repente me empecé a cuestionar de por qué fumo marihuana, por qué tomo alcohol, ¿no? O sea, y ahí pude superar eso, ¿sabes? Sí, y bueno, antes de tocar ese punto, nada más me faltó mencionarte, por ejemplo, el otro tipo de yoga, que sería el energético, que es el Kriya. Pues está Kriya Yoga como tal, que es meditación, que mezcla pranayama, mantra, visualización. Kriya Yoga. Sí, Kriya Yoga, muy famoso por parte de Yogananda. Entonces hay muchas personas del mundo que practican Kriya Yoga. Tenés también Kundalini Yoga, que también forma parte de esta familia que es de Kriyas. Tantra Yoga, ¿en dónde entraría el Tantra Yoga también es más energético también eso, ¿no? Entonces, Tantra Yoga tiene muchas ramificaciones. El Tantra Yoga por sí solo, porque existe, por ejemplo, Tantra Yoga con asanas, o Tantra Yoga por ejemplo, mantras. Existen mantras para Tantra Yoga, existen respiraciones pranayamas como herramienta del Tantra Yoga, existe la sexualidad también como herramienta del Tantra Yoga, incluso el consumo de marihuana, alcohol, también como herramientas para el Tantra Yoga, ¿sí? Claro. Entonces, por esto te decía, no considero que sea algo malo
por ejemplo, el tomar alcohol, comer carne, incluso la sexualidad, todas estas, si tú eres un tantra yogi y conoces de esto, tú puedes utilizar el tomar alcohol, puedes utilizar el comer carne y puedes utilizar la sexualidad como un vehículo también para seguir creciendo en conciencia. ¿Todo es bueno o malo? Claro. Todo va a depender de cómo lo intención uses, exactamente, tu intención. Entonces, yo ahorita cuando mencionamos qué puedes recomendar a los que van empezando, y le digo, pues a los que van empezando les recomiendo evitar el alcohol, evitar las drogas, incluso les podría decir evitar comer carnes. ¿Por qué? Porque inicialmente, si tú no tienes un control propio de tu ser, realmente el comer carnes, por ejemplo, o el tomar alcohol o marihuana, realmente va a crear un estímulo a nivel energético. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La carne roja puede generar que tú seas más agresivo. No es que la carne roja como tal eleva el dosha pitta, que es fuego. El fuego a nivel orgánico se manifiesta como ira, como enojo, si lo ponemos como una emoción. O si lo ponemos a nivel psicológico sería como el obsesión, control, necedad, querer hacer las cosas de una forma así de yo quiero que sea así y así tiene que ser, ¿no? Si tú en esencia en tu ser ya hay ira o enojo y tú comes carne roja, es como que esa ira es unas simples sumas. Lo potencia. Exactamente, se va a potencializar. Entonces, eso inicialmente. No, y aparte hay creencias que la gente dice, es que si no comes carne no tienes la suficiente proteína, ¿no? O sea, también yo creo que es abrirte un poco a... Yo creo que puede ser que inicialmente yo recomiendo que probablemente o lo coman muy consciente sus carnes. Yo te puedo decir, como por experiencia, a mí me pasaba que hace 10 años y hace un poco más de 10 años yo decidí ser vegetariano. Actualmente ya no lo soy. Okay. Pero lo decidí hacer justo por eso, porque yo notaba que en cuanto comía carne, inmediatamente mi mente era más reactiva, más reacción hacia el enojo. Si comía cerdo, me daba cuenta que tenía una reacción más, me despertaba, por ejemplo, la sexualidad o pensamientos de esa índole. Si comía pescado, igual, era como inmediatamente te estimulaba a nivel sensual. Entonces, esa es la razón por la que muchas de estas filosofías te dicen que no ingieras carnes. Pero mientras más vas avanzado en tu práctica y más vas depurando todo tu ser, se va limpiando de todas este tipo de energías que son cargas que ya vienes trayendo. Okay. Puedes comer carne. Por ejemplo, ahorita yo como carne, cerdo, lo que sea, y no cambia nada en mi ser, porque ya estoy más cristalizado en cuanto a la conciencia, por así decirlo. Okay. Entonces ya no me genera nada. Puedo tomar igual, no tomo alcohol, pero también podría ser que lo tome y igual, o sea, no genera ya un cambio. Entonces, mi recomendación es que a los que van iniciando, puedes tomarlo como ir viendo cómo vas reaccionando, ser muy consciente en eso. Y ya cuando estás más avanzado en el camino, no importa lo que comas, no importa lo que tomes, o así, estás ya muy centrado en ti y eso no te va a mover. O sea, que si alguien va empezando ahorita de quiero empezar a hacer yoga, pues empiece como primero a también a observar, ¿no? Porque creo que en tu libro mencionas que el Hatha Yoga tiene como dos principales funciones, ¿no? Una como la de la conciencia y la otra la de la purificación, ¿no? Y que ahí habla de todo esto que tú estás mencionando, pero también dices, y eso también a mí me cambió muchísimo
mi punto de vista de la vida, pues como la purificación, pues no nada más en lo que comes, ¿no? Sino con quiénes te llevas, qué lees, qué escuchas, que al principio cuando empiezas a hacer yoga igual y ya después cuando vas agarrando pues ese como callo, por así decirlo, que en donde ya no te afecta si alguien no es vegano, si alguien está fumando, tomando, pero que al principio, conforme vas empezando, o sea, lo que le podríamos recomendar a alguien es que se empiece a observar, ¿no? O sea, observar qué come, qué escucha, qué lee, qué información ve en redes sociales, porque hoy en día, pues, el algoritmo de las redes sociales es como el algoritmo como de la vida, ¿no? También, o sea, si tú en redes sociales solo ves tragedias, noticias y chismes, pues el algoritmo te va a arrojar todo eso, ¿no? Claro. Entonces, purificar también a alguien que esté empezando en esto, pues al principio yo creo que sí es bueno que diga, a ver, quiero empezar a hacer yoga, y más que meterte a un estudio y ir a las clases y ya, sino como verlo como un camino, ¿no? Un sendero en donde va a tener que empezar. Y yo creo que como maestro de yoga también es importante pues hablarles de esto, ¿no? O sea, yo cuando escuché a Ahimsa, que yo no sé mucho de eso, pues de los yamas y de ninyamas, la verdad es que no me sé todos de memoria, pero a mí el que más me marcó y que lo recuerdo mucho es Ahimsa, ¿no? Que es como la no violencia en todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si alguien está empezando a hacer yoga, pues yo creo que lo ideal es que empiece como a observar, ¿no? Como sus hábitos de consumo, de todo lo que hace, y que esa práctica la vea como, pues como que también está purificando, ¿no? Y eliminando pues toda esa energía estancada y pues esa rigidez también, pues que no nada más es física, sino también mental, ¿no? Claro, sí, la importancia o esa, como de lo que hablas ahorita, de esa, llevar de la mano la parte física y la alimentación, una nutre a la otra y viceversa. Es una puerta que abre hacia los dos sentidos. Si tú puedes empezar haciendo tu práctica física, y esa práctica física lo que va a hacer es va a depurar tu cuerpo. Y entonces tu cuerpo por sí solo te va a empezar a quitar las cosas que no le están bloqueando. Incluso pueden ser cosas buenas, buenas entre comillas. Yo por muchos años tomaba avena. En las mañanas con mi desayuno acompañaba una taza de avena. Y yo creía que era algo bueno. Y, por ejemplo, de repente, después de tiempo, yo veía la avena y me daba asco. O sea, mi propio organismo me decía, no tomes esto. Y la dejé de tomar como 2 semanas, y yo tenía un problema de un oído que lo tenía inflamado y tenía como 6 meses con una inflamación de oído que no se me quitaba con nada. Dejé la avena 1 semana y se me quitó la inflamación del oído, y se me quitó también traía que no sabía que estaba inflamado hasta que noté que había una inflamación del intestino. Entonces, mi propio organismo fue el que me dijo. Claro. O sea, porque el cuerpo sabe más que nosotros. El cuerpo sabe más que cualquier libro, sabe más que cualquier cosa. Si nosotros escuchamos realmente al organismo, tiene una sabiduría que te va a decir qué comer, cuánto comer, qué no comer. Y curiosamente, por ejemplo, me rechazaba el avena y me pedía que comiera carne roja, lo cual para mí eso era como algo como de ¿cómo carne roja? Si ahimsa y todo esto. Pero dije, bueno, por algo va a ser. Y empecé a comer y me ayudó muchísimo, ¿no? Qué interesante. Y después, leyendo y estudiando y tratando de entender qué había pasado, me doy cuenta que pues, lo que me estaba generando la inflamación era la avena, y que lo que se necesita para reparar, uno de los alimentos que son más antiinflamatorios es la carne roja. Entonces, mi propio cuerpo me decía, esto no, necesitamos esto. Entonces, ahí es lo que hay que ser flexible, como dices,
y simplemente escuchar esa sabiduría del cuerpo. Entonces, no sé si hubiera pasado lo mismo si no estuviera haciendo mi práctica, pero la práctica, te digo, lo que te da es esta sensibilidad para después tu propio organismo nada más te va diciendo esto sí o esto no. Entonces no son decisiones que a final de cuentas tú tomas desde tu mente, sino te las da tu propio cuerpo. Y lo mismo pasa al contrario. Puede ser que inicies con tu alimentación, puede ser que empieces a depurar tu alimentación y eso va a hacer que tu mente genere pensamientos más sáttvicos, más de pureza, y ese pensamiento probablemente te lleve algún día a hacer una práctica de yoga, ya sea yoga devocional o hatha yoga o o lo que sea, ¿no? Entonces están muy ligados uno con lo otro, no están peleados. Oye, ¿y tú qué estilo de yoga practicas? Yo De hatha. Yo practico, mira, yo inicialmente por muchos años practiqué Ashtanga Yoga, pero lo mismo, mi propio cuerpo me pedía como que de repente escuchaba mi organismo y me pedía otra cosa. Pero bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Claro. El porqué de lo que yo practico. Hace años fui a India por primera vez. Cuando fui por primera vez fui a estudiar Ashtanga Yoga. Estuve viviendo ahí un par de meses. Curiosamente, cuando llego, a las 2 semanas de estar ahí, estuve casi 3 meses, y a las 2 semanas de estar ahí, recuerdo que quien era mi maestro, yo estaba haciendo Paschimottanasana. Bueno, para los que no sepan, Paschimottanasana es sentado, piernas al frente, y tomas las piernas al frente. Entonces estaba haciendo Paschimottanasana y recuerdo que mi maestro en ese entonces llegó y me presionó. Y cuando me presionó, me tronó la cadera horrible. Entonces, ahí a los 15 días de haber llegado tuve una lesión, la peor lesión que he tenido en mi vida. O sea, nunca me había lesionado, incluso ni en mis años de CrossFit jamás me lesioné, y lo practiqué durante 3 años y 5 días a la semana, 6 días a la semana. Bueno, nunca me había lesionado. Ahí me presiona, me truena la cadera y yo no podía hacer nada. O sea, no podía, lo máximo que podía estando de pie, lo máximo que podía hacer era llegar a tocarme las rodillas, porque de ahí para abajo era imposible del dolor y la inflamación, ¿no? Entonces, la situación me obligó a tratar a ver la práctica de una manera muy diferente. Antes de esa lesión yo era muy de practicar tal cual marca la tradición y las posturas así, hacerlas a la perfección y tal cual me dice la teoría, ¿no? Como es. Y después de este incidente yo no podía hacerlo. Entonces me tocó ver la práctica de una manera diferente, en el sentido de verla desde dentro y desde una perspectiva a nivel mental, emocional y energética. Entonces, gracias a eso que me pasó, fue que tuve este entendimiento de otras, digamos, dimensiones de la parte corporal de la práctica. Entonces, desarrollé mucho esta sensibilidad e intuición, y porque si le pones toda la atención a lo físico, si le pones toda la atención a tengo que hacer la postura así y así, tal, y yo creo que Ashtanga tiene como beneficio eso, que te enseña a traer a ser muy ordenado, te enseña a respirar de la manera correcta, te enseña a moverte con el vinyasa, te enseña a cuadrar bien el cuerpo, a ser es muy militarizado, pero yo creo que tiene muchos beneficios. Sin embargo, creo que descuida otras cosas. Yo agradezco, y creo que esos años que de mi práctica de Ashtanga Yoga me dieron la base. Pero llegó un punto en el que me pasó lo mismo con esto que te hablé del alimento,
en el que de repente, bueno, me recuperé de la lesión y comencé otra vez a practicar nuevamente Ashtanga, pero no, mi cuerpo ya no le parecía, como que me pedía, ella sola me pedía las posturas, ¿sabes? O sea, y entonces empecé a que en mi práctica, yo cuando me paro en el tapete hoy en día, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer, no sé. Entonces yo empiezo a hacer mi práctica, empiezo con los saludos al sol y no sé si voy a hacer saludo al sol A, B, C, no sé. Entonces simplemente me paro en el tapete y de repente empiezo y de repente mi cuerpo me empieza a dictar las posturas. Hago una práctica en la que incluyo un poco de todo, posturas de pie, posturas sentadas, acostadas, equilibrio de pie, equilibrio en manos, arcos, de todo, inversiones, todo está. Sin embargo, yo no decido el orden ni decido qué es lo que voy a hacer. Mi propio cuerpo dejo que me lo dicte. Entonces he notado que eso me da una gran libertad a que mi cuerpo, como mencionaste en el inicio, te permite crear. Te da una libertad, el espíritu se siente liberado, porque eso me pasaba con Ashtanga, que aunque creo que es muy bueno, sin embargo creo que genera una escasez o un estrechamiento mental. Te genera estar todo el tiempo en una caja a nivel mental. ¿Y por qué? Porque, bueno, para los que no conozcan la práctica de Ashtanga Yoga, es una serie determinada. Bueno, son 6 series determinadas, pero son como las partituras, ¿no? Digamos, de una canción. Entonces, tú puedes ser un músico genial, ¿no? Digamos, eres un Beethoven y yo te entrego siempre 6 hojas con la música que tú vas a crear. Bueno, a tocar, mejor dicho. Claro. Pero va a llegar un punto en el de que tu propio espíritu y tu propia naturaleza va a querer crear. Va a querer salir de ese molde. Y creo que ese es el problema, por ejemplo, con Ashtanga Yoga, que es un molde, pero va a haber un punto en el que el espíritu se revela y quiera crear. Entonces, ahorita mi práctica es eso. Mi práctica es todos los días se crea sola. Y va acompañada de estas pequeñas notas que lo aderezan, que es la devoción, el jnana yoga, lo que es el manejo de la energía de manera consciente, lo que estoy haciendo. Entonces se vuelve una amalgama que le da al organismo una libertad y una plenitud que hace que te sientas en dicha, por así decirlo. Wow. ¿Y el Ashtanga en dónde se desarrolló? ¿Quién desarrolló esas 6 series? Mira, el Ashtanga Yoga se cree que Krishnamacharya, un yogi muy, muy famoso, reconocido en el sur de la India, y posteriormente ahora él inició ahí, pero a nivel mundial ahora es como el padre del Ashtanga Yoga. Se cree que él fue al norte de la India, en la zona de los Himalayas, en busca de algo, y ese algo que encontró fue el Ashtanga Yoga. Allá se encontró con un maestro que le mostró, si más no recuerdo, le mostró la serie, y se cree que la serie está escrita en hojas como de palmas, no me acuerdo si de plátano o de hojas creo que son de plátano o en hojas de palmera de coco. Okay. Pero están escritas en hojas, ¿sí? Y ya prácticamente se han perdido completamente, se han deteriorado con el paso del tiempo. Entonces se cree que las 6 series estaban escritas ya, que las encontró. Unos dicen que Krishnamacharya las encontró, otros dicen que quien las encontró fue este maestro que vivía en los Himalayas, y él fue posteriormente quien las entregó y las enseñó a Krishnamacharya. Entonces Krishnamacharya regresa a la India y empieza a enseñar. Y una de las personas a quien les enseña fue Patabi Joyce, que es el mundialmente reconocido gurú del Ashtanga Yoga. Y pues prácticamente de Patabi Joyce
vino, enseñó a Sharat, que es su nieto, y ya de ahí fue como el último, digamos, de ese legado directo, Sharat, que falleció hace poco. Órale. Oye, ¿y para ti qué es la meditación? Para mí creo que meditación es este estado que es de yoga que hablamos. Para mí meditación significa que tú no estás creando interferencia con tu entorno. Creo que el entorno, la vida está vibrando, está viva, todo está vivo. Ahí estamos rodeados de esta conciencia y creo que nosotros en nuestra habitual manera de comportarnos y de ser, estamos totalmente generando a nivel mental esta interferencia. Y yo creo que meditar es desarrollar la capacidad de manera consciente, yo apagar el switch de esta mente y dejar de crear esa interferencia para poder estar en sintonía lo de afuera con lo de adentro. Entonces te vuelves uno con eso que está afuera. Para mí eso es meditación. Y puede ser en cualquier momento del día, ¿no? O sea, no tienes que de cerrar los ojos y como lo que la gente cree que meditar es sentarte en flor de loto y... No, realmente, pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, inicialmente a alguien yo le puedo decir, te recomiendo no comas carne, no tomes alcohol. Pero hay, por ejemplo, alguien ya más avanzado, le puedes decir, come lo que quieras, no te va a interferir en tu estado de ser. Lo mismo pasa con por ejemplo, en la India, los agoris, que siguen un tipo de yoga, que no sé si lo has escuchado, en el que ellos se sientan a meditar, por ejemplo, sobre cadáveres. Van a los crematorios y se sientan sobre los cuerpos muertos. Se sientan a meditar sobre ellos porque utilizan la energía que se está disolviendo, desprendiendo del cuerpo, ellos la utilizan para potencializar sus meditaciones. Vale. Entonces, estos mismos, los agoris, ellos todo el día están fumando marihuana, utilizan intoxicantes y ese es su camino de yoga, ¿no? Comen carne de los muertos. Entonces, lo que para nosotros o para un ex occidental o para el resto del mundo podría ser una de las acciones más atroces que te puedas imaginar, para ellos es algo sagrado y es algo divino. Entonces, claro. En este aspecto, por ejemplo, a alguien que va empezando meditación no le voy a decir siéntate sobre un muerto, ¿no? Porque imagínate, o sea, mentalmente no podría estar en paz. Entonces, lo mismo para alguien que va empezando a nivel meditación, pues lo más fácil es vete a un lugar tranquilo, aíslate completamente de todo ruido, cierra tus ojos y trata de mantenerte lo más quieto posible. Claro. Pero es como todo, si tienes ya mucho tiempo de experiencia y tienes práctica y tienes un buen dominio de todo tu ser a nivel mental, emocional y físico, puedes estar en un concierto de rock y estar meditando ahí. O sea, no hay diferencia. Oye, y explícanos un poco sobre tu libro, lo que hablábamos ahorita antes de empezar el podcast, que, pues, ¿en qué estuvo que lo hiciste? O sea, ¿qué te motivó a hacer este libro? Fíjate que hace muchos años, no sé, probablemente hace casi 20 años, yo tenía la idea de que alguna vez escribiría un libro. No sabía de qué. Yo en ese entonces, hace 25 años, hace 20 años, no practicaba yoga. Sí practicaba algo de meditación y leía mucho,
pero no, yoga no era algo que yo practicaba y ni me interesaba siquiera, ¿no? Pero sabía, sin embargo, que eventualmente escribiría un libro de algo. Bueno, en el 2018, cuando regreso de la India, que fue que me pasó esta lesión que me hizo ver la práctica de una manera totalmente distinta, es que empiezo a leer el libro. Pero la anécdota que te conté al inicio, Sí, cuéntaselas a... yo creo que es muy a todos. importante porque creo que la vida te va guiando hacia lo que tienes que hacer, ¿no? Tú me preguntaste inicialmente que, aquí voy a hacer un paréntesis, bueno, inicialmente me preguntaste que qué fue lo que hizo que me cambiara, por ejemplo, de CrossFit a yoga. Creo que esa sensibilidad, yo primero empecé a ser vegetariano, incluso ya haciendo CrossFit, y empezaba a meditar constantemente y de repente mi cuerpo me dijo, no, creo que no es por aquí. Me invita un primo que era maestro de yoga y que era muy bueno, no sé, era una certificación si más no recuerdo, y yo tenía la idea de ir a yoga únicamente a estirar, no era como, y mi intención era únicamente ir a hacer yoga para mantenerme físicamente activo, nada más. Y me acuerdo que me invitó a hacer la certificación. Yo no sabía si quería hacer la certificación porque para mí dije, pues esto no es algo que yo quiera hacer como... Claro. Durante toda mi vida o solamente lo veo como ejercicio, ¿no? Esporádico. Y me acuerdo que el primer día de la certificación yo iba dudoso si tomarla o no y simplemente nos sentó a meditar en lo que llegaba el certificador que venía desde Ciudad de México y recuerdo que me senté a meditar y dentro de la meditación me pasó algo muy curioso porque de estar completamente toda la pantalla en negro, de repente se abre un círculo por el que yo puedo ver. Pero no era un pensamiento, sino era como si yo pudiera asomarme por ese círculo y ver algo que estaba ocurriendo del otro lado. Y lo que vi del otro lado fue lo que hizo que yo esté ahora aquí platicando contigo. Lo que vi del otro lado fue que yo me vi a mí mismo, no con este cuerpo. Ahí tenía yo cabello largo, tenía bigote y era muy parecidas mis facciones físicas, era mi rostro, pero bigote, cabello largo y moreno. Y tenía un taparrabos blanco sobre un tapete hecho como de, no sé, como un material orgánico, no sabría decirte qué era, como tipo paja o mimbre. Y estaba haciendo posturas de yoga, estaba haciendo torsiones. En ese entonces, yo cuando lo vi no sabía lo que era. Ahora sé que era Ardha Matsyendrasana. Para los que conocen la postura, es una torsión. Y simplemente me vi haciendo esa postura, ¿no? Y después salía de la postura, hacía otras y así, ¿no? Entonces, pero yo me veía a mí mismo haciéndolo. Wow. Entonces, yo dije, pues si estoy viéndome a mí mismo, entonces no es la primera vez que lo hago. Entonces tomé la decisión de quedarme en la certificación y bueno, eso fue hace años y desde ahí fue que años después, voy a la India y cuando llego a la India me pasa algo también así raro, que lo que te comentaba, fui a estudiar directamente Ashtanga Yoga en Mysore, en el sur de la India. Y recuerdo que la primera noche a la que llegué a esta casa en la que vivía, para los que habitualmente o que han ido a Mysore a estudiar Ashtanga saben que hay un lugar en el que donde está la escuela de Ashtanga de Patabi Joy, se llama Gokulam, es la zona. Y yo vivía ahí, rentaba una habitación con una familia. Y recuerdo que la primera noche en la que llegué a quedarme a ese lugar, yo apago la luz, me acuesto y en cuanto cierro los ojos, apenas cerré los ojos, entonces yo pude ver que alrededor de mi cama había muchas personas de esa etnia. Todos eran como gente de esa zona. No sé realmente cuál era su
como su linaje, supongo que eran todos de un linaje, porque eran entre hombres, había mujeres, ancianos, niños, incluso traían bebés en brazos. Pero lo curioso de todo esto, y es de que igual si alguien conoce, alguien que vea este video, escuche esta entrevista, pueda comentar, porque aún todavía no lo sé realmente qué significa. Todos vestían de blanco y usaban un cinturón de tela rojo. O vestían todos de blanco y traían un chalequito rojo. Pero todo era blanco con rojo. Sé que tiene que ver, creo que tiene que ver con Tantra. No estoy seguro, pero si hay alguien que sepa, pues que te diga. Que me digan, porque no sé. ¿Qué significa? ¿No? Creo yo que es los colores de algunas practicantes de Tantra, de un grupo de Tantra. Pero bueno, regreso a México y un amigo que tiene una capacidad muy especial en la que si tú le platicas, por ejemplo, un sueño, te lo puede interpretar. Tú lo estás platicando el sueño y él lo está viendo. Entonces tú le puedes describir un sueño y él, sin que tú le digas nada, él te dice, ah, sí, era un pasillo, era esto, la persona era así, así. O sea, él te describe todo lo que tú estás viendo, ¿no? O lo que viste en tu visión o en tu sueño. Entonces recuerdo que cuando regreso le platico de esta visión que tuve de estas personas que estaban alrededor de mi cama y él me dice, sin yo describir la ropa, él solito me dijo, sí, sí puedo verlos. Hay señores, mujeres, niños, y todos visten de blanco con rojo. Entonces para mí fue, wow, qué impresión, ¿no? Claro. Y aparte me dice, oye, pero tengo que decir una cosa. Me dice, uno de ellos hablaba contigo todas las noches. Todas las noches yo puedo percibir y veo que tú dormido hablabas con esta persona todas las noches, el tiempo que estuviste allá en Mysore, y todavía sigue aquí porque incluso está aquí contigo. Y me dice, te lo puedo describir, y me lo describió físicamente y me describió la ropa. Y le pregunté, bueno, ¿cuál era la razón por la que esta persona estaba...? ¿Y ahí qué sentiste? O sea, pues, ¿no te asustaste? No me asusté, realmente son cosas porque es como tu guía, ¿no? Por así decirlo. Pues realmente no sabía cuál era la intención por la que estaba ahí, por la que había venido conmigo, pero él me dijo, está aquí porque parece ser que tú le pediste que viniera contigo. ¿Para qué? No sé. Pero curiosamente, como a los 6 meses que yo regreso, durante esos 6 meses estaba constante esa idea de escribir y tienes que escribir, porque era como que me llegaba mucha información, que ni siquiera yo sabía, ¿no? Era como, ok. Entonces me dispuse a escribir y me puse a escribir. Yo ahora, en ese momento, cuando yo escribí el libro y lo presenté únicamente para mis alumnos y para algunas personas de aquí, de Morelia, de la ciudad, era únicamente como por dar a conocer esto a la comunidad yogi, ¿no? Pero ahora te puedo decir que, bueno, cuando lo escribí dije, me voy a poner a escribir, y recuerdo que solamente me sentaba y cerraba los ojos y decía, lo que sea que quieran decirme o decir, pues yo estoy aquí, ¿no? Y recuerdo que de repente así era como que llegaba algo y me ponía a escribir sin parar, así como 1 hora. Y ya, de repente terminaba y decía, creo que ya es todo, y ya. Y al otro día también, solamente 1 hora o 45 minutos, y así me ponía a escribir. El chiste es de que el libro lo escribí como en 15 días, o sea, dedicándole 1 hora al día, más o menos, wow, hora y media, porque era como, realmente podría decirse que casi fue todo directo, sin borrador. O sea, el borrador fue completo así, todo, y ya después, no eliminé cosas del libro, a pesar de que en ese entonces yo recuerdo que leía algunas cosas que yo no estaba de acuerdo, pero yo dije, la voy a dejar así. Probablemente yo en ese entonces yo sentía que no era mi responsabilidad o mi
no estaba yo en derecho de decidir qué sí iba y qué no iba en el libro porque yo sentía que no era ni siquiera mío, ¿sabes? Ahora actualmente, 7 años después de eso, te puedo decir que ahora estoy 100% de acuerdo con lo que dice y que incluso hoy en día todavía estoy entendiendo muchas de las cosas que dice el libro. Lo que te mencionaba al inicio era de que para cualquier persona que lo quiera leer, el libro no trae posturas, no habla de posturas, es totalmente más como esta filosofía que yo estoy hablando del yoga, la manera de verlo. Sí, claro. Y cómo utilizarlo en el día en día, en todos los aspectos de la vida, en estas 4 variantes, estas 5 variantes de los caminos del yoga y cómo juntos se juntan y forman un solo bloque. Y bueno, ahora estoy en ese momento de que lo que me pasó hace 7 años, de decir, tengo que escribir, ahora tengo que ponerme a diseñar un taller o un curso para explicar lo del libro. Porque el libro, bueno, tú ya lo has leído y está muy fácil de leer, o sea, y es muy entendible lo que te está diciendo. Sin embargo, lo que yo me he dado cuenta es de que hay mucha información que está oculta entre líneas. Es como si hubiera codificada información. Claro. Y todos estos 7 años ese ha sido como ahora el trabajo, ¿no? De tratar de entender esta información que está ahí oculta. Primero que nada, descubrirla. Número 2, entenderla, porque me ha tomado tiempo entender el porqué de lo que dice y poder ahora como deshebrarla de alguna manera que sea comprensible para las personas. Claro. Sí, no, la verdad es que sí. Yo lo he leído como 2, 3 veces. Digo que ahorita lo empecé a volver a leer y de verdad que sí, o sea, está como que hay mucha sabiduría en ese libro. O sea, sí, yo lo recomiendo muchísimo y sí deberías de hacer ese taller. Ya lo estábamos platicando ahorita y sí, deberíamos organizarlo, que la gente pues lo pueda leer antes. Ahorita ese libro lo tienes a la venta, ¿tienes algo así? Solamente para quien lo quiera comprar, únicamente está a la venta en Amazon. En ahorita. Amazon. Está en Amazon el .com.mx, está el libro digital. Ok. Y en Amazon.com, que es el americano, ahí sí está tanto en forma digital como en forma física, impresa. Okay. Entonces, para los que lo quieran leer, ahí lo pueden conseguir. Yo espero, y ya por aquí nos vamos a poner de acuerdo con Mao para ver si espero que en este año pueda ya ponerme a hacer el curso, este taller, que sea como poder explicar lo del libro, pero igual sí sería interesante que los que lo quieran leer puedan irlo leyendo. Claro. Entonces, el libro es El florecimiento del ser, de Roberto Guzmán, su servidor, y pues la idea es, ahora ese es como el pensamiento constante que tengo, es momento de que te pongas a... No, y por algo también yo creo que te contacté y todo, ¿no? O sea, como que por algo pasan las cosas porque, claro, te digo, yo también siento como que tengo un guía que me va diciendo. Mi novia, ella tiene unos guías espirituales, universales, más cósmicos, o sea, como que, pues ya ves que está el tema del chamán o gente que se conecta mucho como con la tierra, con esta dimensión, por así decirlo. Y yo con mi novia he aprendido mucho eso y ella, pues ella tiene, la verdad es que tengo pláticas con ella también interesantísimas, porque con ella he aprendido eso. O sea, si tú antes me hubieras dicho esto, igual y yo hubiera dicho, no, pues está muy fumado, ¿no? Suena muy fumado eso de que alguien, que puedas ver gente, o lo que la gente me ha dicho mi novia, ¿no? Pues hay gente que sí ve fantasmas, pero es conectarte con frecuencias muy bajas, ¿no? Porque claro, te puedes conectar con frecuencias más elevadas, ¿no? O sea, sí hay gente que ve fantasmas, pero pues son energías bajas, ¿no? De baja vibración. Pero yo, pues, o sea, sí siento que algo me va guiando y que
justo el todo, o sea, es como que no por algo, para mí fue, quiero empezar este proyecto contigo, ¿sabes? O sea, y aparte, pues sí, o sea, como impulsar esa información que tú canalizaste, que pues como que yo siento como si yo también fuera parte de eso, ¿no? Como de, tienes que El divulgarlo, empujón. no sé, Sí. ¿sabes? Entonces, yo también siento como que yo ya escucho pues esa intuición o esa voz que me dice, güey, haz esta entrevista, cómprate la cámara, cómprate los micrófonos porque vas a hacer muchas cosas con esto y yo ya siento como que eso me va guiando y algo me dijo, o sea, de verdad que dije, quiero empezar, o sea, dije, tuve la idea y dije, empecé a hacer una lista de a quiénes iba a entrevistar y literal fue como, o sea, para mí Roberto Guzmán sería el primero, ¿no? O sea, fue que por eso dije, le voy a marcar directamente, porque si no lo hago se me olvida y bueno, no que se me olvide, pero como que... Lo vas aplazando. Sí, Eso. exacto, ya es como, bueno, ya. Entonces, pues yo digo que la verdad sí lo vayas haciendo, o sea, te digo que me voy de viaje en abril y regreso el 10 de mayo, pero pues ver si a finales de mayo o las últimas semanas de mayo o empezando junio, pues tú ya nos puedas tener preparado el taller que quieras impartir y pues aquí lo podemos dar, ¿no? Y pues irle diciendo a la gente que vaya comprando el libro porque pues, la verdad es que también yo agradezco a mis alumnos que pues confían mucho en mí, o sea, la verdad es que sí los voy influenciando, así como influenciaba mucho a la gente antes para fumar marihuana y todo, a un chingo de gente lo hice bien marihuano, como que tengo esa facilidad de influenciar a la gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que es momento de que de verdad expongamos esto, porque aparte hoy en día el yoga también se está poniendo como muy de moda, o sea, yo veo que abren estudios de yoga por todos lados, y pues, lo cual se me hace muy padre, pero digo, no hay información, o sea, no, hay libros que son muy complejos de leer, justamente, entonces yo creo que a mí sí me gustaría que más gente supiera bien lo que es yoga y como todo eso, pues para que también la verdad hay una sociedad mucho más sana, más saludable y que pueda entender pues todos estos conceptos. Así que pues velo armando ya a ver si es posible para finales de mayo, junio, pero... Sí, me voy a poner ya a hacerlo. La verdad es de que ahora te digo, está llegando como mucho ese pensamiento de ya es hora, ¿no? O sea, curioso porque justo cuando yo escribí el libro en el 2018, recuerdo que un amigo, también yogi, Ricardo, le mando un saludo si lo está escuchando este podcast o viendo la entrevista, él fue el único que me dice, oye, él también leyó mi libro, lo leyó 2, 3 veces y me dice, me gustó mucho, pero siento que hay mucha información que no estás diciendo. Y yo sabía que había muchas cosas que no estaba diciendo. Yo le dije, sí, tienes razón, hay muchas cosas que no estoy diciendo. Y me dice, es que es como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo no está. Ok. Y yo en ese entonces lo sentía así, ¿no? Yo sentía que había algo que no se estaba diciendo, pero llegó un punto en el que dije, tal vez es mi imaginación, ya está, lo que dije ya lo tuve que decir, pero después cuando me hizo ese comentario, dije, no, sí es así, en realidad sí hay algo que no estoy diciendo. Creo que el momento de compartirlo y de comunicarlo creo que ha llegado y como todo, como te dije en un inicio, yo creo que cuando fui a India la primera vez y que me lesioné, fue lo que me hizo aprender todo esto y ver la práctica de una manera diferente o más completa. De la misma manera ahora creo que también cuando yo empecé con mi práctica de yoga y decidí hacer certificaciones y todo, en este caso la primera certificación cuando que la meditación pude verme a mí mismo haciendo mi práctica y fue lo que me hizo decidir, ok, es momento de ponerme a hacer esto. Yo personalmente no soy una persona de medios de comunicación. Yo incluso, para las personas que me conocen, saben que yo no tengo Instagram, no tengo TikTok, Claro. Facebook lo tengo cerrado.
No soy una persona de este tipo de cosas. Pero como dices tú, tal vez el hecho de que te hayas presentado tú, que me hayas invitado, a mí me pone también ya en la situación de, ok, creo que es momento de hacerlo, ¿no? Claro. No, y la verdad es que no es por nada, pero yo siento que esa es como mi misión y mi esencia, porque yo a mucha gente de verdad o sea, es como que mucha gente ha empezado a hacer cosas porque yo me presento, ¿no? Como tal y pues obviamente no lo digo como desde la arrogancia ni desde ese punto, pero siento que pues tienen mucho que compartir y que a veces yo conozco gente que no le gustan las redes sociales, pero pues hasta hay gente muy espiritual que tiene sus redes sociales porque no sabes tú el impacto que pueda tener. Por ejemplo, en mí impactó mucho el libro y pues eso ha influido a que yo impacte en más personas, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que, pues qué bueno que ahorita de algún modo te pueda servir esto para que empieces a darle como, pues que por algo también pasaron esos 7 años, ¿no? O sea, que yo creo que es momento justamente de que más gente pueda despertar, yo creo, a través de toda esta información. Y pues te agradezco mucho, bro, por haberte tomado el tiempo de venir y la verdad es que siento que también hay mucha información en este episodio y que lo voy a estar yo escuchando seguido, porque la verdad es que sí, yo luego escucho las cosas que hago y siento que voy a seguir aprendiendo mucho más. Y pues ya una vez que esté todo listo, pues nos avisas. Yo voy a buscar, dices que está en Amazon, ¿verdad? El libro. Sí, está en Lo voy a Amazon. dejar aquí en la descripción del video de YouTube. Lo voy a dejar ahí para que la que lo quiera comprar, que hasta yo creo que está chido que esté de manera digital porque luego lo puedes guardar más fácil. No se maltrata tanto como... Sí, y ahí nada más igual también decirle a las personas que tengan cuidado porque hace un tiempo vi que de repente veía que se vendía el libro en otras plataformas. No manches. Pero tengan cuidado porque muchas de esas, todas, y no creo, yo creo que todas, esas otras plataformas fuera de Amazon te venden libros digitales, pero muchas son fraudulentas. Ok. Entonces, no confíen en otras páginas que te vendan el libro. No es cierto, el libro únicamente tiene el derecho de ser vendido en Amazon. Amazon es el único que tiene el derecho de venderlo y las demás, si lo intentan comprar en otra página que no sea Amazon, que es de manera digital o de manera impresa, lo más probable es de que los vayan a robar. Entonces tengan cuidado de eso. Entonces, verificamos bien el link de todos modos. Si puedes, bien. me lo mandas igual tú para yo poderlo poner sí, correcto. Amazon el MX, que es el de México, y el Amazon simplemente el .com, el americano. Ahí son los únicos dos lugares. Creo que en otros países, creo que también se vende en Europa, pero en Amazon. Ok. O sea, el Amazon de cada país sí está en venta. Entonces, para si alguien fuera de México, fuera de Estados Unidos, quiere comprar el libro impreso, creo que impreso únicamente en el de Estados Unidos, no estoy seguro si en Amazon de alguna otra parte. ¿Eso depende del editorial o cómo? Sí, depende de la imprenta de cada país de Amazon. Oh, ya. Amazon México tenía imprenta hace años, ahorita en la actualidad creo que no la tiene, solamente digital, pero de cualquier manera tengo conocidos, gente que vive en Europa, Sudamérica, que han comprado el libro de manera digital a través de Amazon de su país y ahí lo pueden hacer de una manera segura y sabiendo que van a recibir la información tal cual Claro. Perfecto, hermano. Pues muchísimas gracias por nada. darte el tiempo y pues pronto haremos ese taller. Esperemos que así sea. Muchas gracias, bro. De nada.